El caso Jueves Negro, yo fui el abogado director de toda la defensa del caso. Fueron 17 procesados, incluyendo al general, y lo logramos resolver. Ahí nace una relación muy estrecha con el general. El Buen Cristiano se llama porque se supone que este personaje, pues toda su figura, toda su imagen está basada pues en el cristianismo, en que esta persona pues irradiaba moralidad, daba discursos, una mezcla de religiosos o políticos en la televisión cuando era presidente en los 80s. Pero este personaje una vez dijo en un discurso públicamente que el buen cristiano es aquel que se desempeña con la Biblia y la metralleta. En un principio empezamos filmando con recursos propios, o sea, llegamos a Guatemala cuando se anunció que iba a haber el juicio, se anunció con muy poco tiempo de anticipación a que comenzara, entonces pues no habíamos tenido como la posibilidad realmente de acceder a un fondo porque había esta situación de que no sabíamos si realmente iba a haber un juicio, entonces ¿por qué nos darían dinero si podía no ocurrir? En marzo de 2013 pues sale la noticia de por fin Ríos Montt va a ser juzgado porque tenían muchos años, ¿no? 10 años antes se puso la primera denuncia acerca, o sea, la denuncia por genocidio en el MP, todas las formalidades fue 10 años antes. Y fueron 10 años de pelea legal, así como esta que se ve, pero 10 años, para poder conseguir que fuera juzgado por un tribunal dentro del Estado guatemalteco. Señoras y señores, muy buenas noches. A través del sistema informativo de Radio y Televisión Nacional, damos a conocer al pueblo de Guatemala el trascendental acto de la toma de posesión como presidente de la República del general de brigada Efraín Ríos Montt. Cuando nosotros decidimos hacer este documental, decidimos, y esa sí fue una decisión y fue muy clara, buscar de la mayor, o sea, con la mayor objetividad contar una historia. No decir pobres de los indígenas o pobre de Ríos Montt. No queríamos víctimas y victimarios, queríamos ser lo más objetivas posibles en cuanto a lo que estaba sucediendo, en cuanto a un juicio, en cuanto a una guerrilla, en cuanto a la historia de los últimos 30 años de un país. La guerra de Guatemala fue una guerra escondida. Por ejemplo, de la guerra del Salvador sucedió en la ciudad. Entonces todos los días en el noticiero salía lo que estaba sucediendo. Pues las guerras ahora de Estados Unidos, Irak, Afganistán son transmitidas. Incluso lo que está sucediendo ahora en México, que tiene mucha gravedad, hay información de eso día a día, ¿no? En Guatemala esto no pasó. Justo Ríos Montt llegó y puso una ley que censuraba a la prensa y no se podía hablar de esto. Y de todas formas, periodista que hablaba de eso era periodista muerto. Y llegar a la zona, la zona de Chile en esa época eran más o menos 14 horas para poder llegar a ese lugar. Entonces, entre lo riesgoso que era, entre la ley de censura contra el periodismo, lo lejos que estaba, no hay imágenes de esto que pasó en esa época. Conseguir el archivo que yo tengo fue como muy difícil, son imágenes que Guatemala no ha visto antes, son cosas que no se han visto, incluso el discurso de Ríos Montt hablando a la televisión, la gente de ahora no tiene ni idea, no ha visto eso. Quien tiene que plantear y ver eso, señoría, es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que dar los elementos de juicio para desarrollar bien eso. Señoría, yo quería rogarle, en consecuencia, que se sirviera a tomar esta mi declaración con una conclusión. Me declaro inocente. No hay tantas mujeres como quisiéramos haciendo cine, pero sí hay muchas mujeres que ya van pues sentando una brecha desde generaciones antes. Las mujeres sí, yo creo que ya hemos estado tomando cada vez más espacios, pero lo que es muy difícil en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, es ver a directoras mujeres, a mujeres productoras, a fotógrafas, como ocupando altos cargos del cine. Eso es extraño de ver y mucho menos, o sea, bueno, este caso sucedió espontáneamente, pero es extraño de ver que en todos los puestos de decisiones haya mujeres.